Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Galaza Rojas, matrícula BNL 039155. Me encuentro estudiando la ingeniería en logística en la Universidad CNSI y ese es mi proyecto final para la materia de macroeconomía, en la cual me apoyaré en las siguientes diapositivas para exponer mi proyecto. En este proyecto explicaré acerca de lo que es el efecto del COVID-19 en la economía de México y del mundo. En mi investigación recabé lo siguiente. Los datos durante la pandemia muestran que la caída del empleo, la recaudación tributaria y las ganancias de la empresa apuntan a un comienzo de una crisis económica rápida y profunda. Negocio por negocio, sector por sector, la economía de México se está cayendo. Del 13 de marzo al 30 de abril se habrían perdido 346.800 empleos, pero la cifra actual se acerca a más de los 600.000. Cada día se estima que se pierden 20.000 trabajos, y eso solo estamos hablando de los empleos formales, que abarcan 20.5 millones registrados en México, sin contar la economía informal en México, que ronda alrededor del 56%, por lo que no es posible saber con certeza total cuál es el porcentaje total de los trabajadores que perdieron su fuente de ingreso. Los pronósticos de la pérdida de empleos para este año en México, de acuerdo a asociaciones empresariales y empresas de reclutamiento internacional Manpower Group, van de 1.2 a 2 millones de desempleo en México. En México el 90% de los empleos están en el sector privado. Esto quiere decir que la economía se mueve de la gran mayoría por negocios que ofrecen materias primas, productos o servicios. ¿Qué son los servicios? Los servicios son los que contribuyen al Producto Interno Bruto PBI con un 63% de acuerdo con el INEGI. ¿Cuáles son las principales ramas afectadas por este virus? Las principales ramas afectadas en nuestro país es el turismo, ya que el turismo mexicano, de tener un 82% de sus ventas, pasó a tener el 4.3% total de ventas en la zona hotelera y turismo. Los aeropuertos y las aerolíneas también están sufriendo. Yo creo que esas más. ¿Por qué? Porque al estar cerradas las fronteras, cada quien está en su territorio. Entonces no hay vuelos internacionales, hay vuelos externos dentro de la República, pero estamos considerando que uno al día por ruta solamente. Otra rama importante que perdió mucho por este virus son los restaurantes, ya que estos les sirven a turistas. Al no haber turistas, no hay ventas. Al no haber gente en la calle por la cuarentena, no tenemos tampoco ventas. Y por último también las empresas constructoras. Estas entraron en su crisis y están en una posición muy vulnerable, ya que este sector beneficia a 66 ramas de la actividad a nivel nacional. Por eso es considerada uno de los motores de la economía del país. Por último vamos a ver el desplome de las bolsas de valores en todo el mundo. Las bolsas de valores son donde se compran y se venden acciones de las empresas. Estas han sufrido grandes cambios, ya que muchos inversionistas han perdido demasiado dinero, y muchos inversionistas también creen que no vamos a salir adelante de acuerdo al gobierno cómo está tomando sus precauciones. Creen que no vamos a poder levantar el país. Por ejemplo, el índice de la bolsa de Londres está a la baja. El Dow Jones de Estados Unidos, lo mismo. Y el Nikkei, que se le llama en Japón, registra grandes caídas desde el inicio de la pandemia a finales de diciembre del 2019. Estas tres bolsas sufrieron sus más grandes descalabros, caídas, en un solo día. Desde el año de 1987 esto no ocurría. Y los inversionistas temen a que la pandemia destruya el crecimiento económico y que el gobierno no sea capaz de detener esta caída. Aquí tenemos una pequeña gráfica
de lo que es el impacto del coronavirus en los mercados bursátiles desde el comienzo del brote. Aquí tenemos como del 0% hasta cerca del 40-35% está la caída de las bolsas de valores de Japón y de Estados Unidos. En respuesta a esto, lo que quieren hacer los bancos centrales en muchos países es reducir las tasas de intereses. Ellos lo que quieren hacer en su teoría es abaratar el dinero y facilitar los créditos. De esta manera se va a adelantar el consumo para impulsar a su economía en cada país. Por último, como conclusión, tenemos que la crisis económica del coronavirus es producto de varias causas. No todas son imprevisibles y no todas son relacionadas con el COVID-19. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos un shock simultáneo en la oferta y la demanda. Las cuarentenas han dejado tanto a trabajadores como a consumidores, generando un efecto dominó en la economía. Al no haber trabajadores tampoco hay consumidores, cuya duración aún es incierta. La actividad mundial se verá inmensamente reducida y es algo que pone en riesgo la supervivencia de muchos empleados y empresas, así como la subsistencia diaria de trabajadores autónomos e informales. Gracias.